Muy bien, vamos a tratar el tema de la inflación. Mañana va a estar en todos los diarios del país. Usted lo va a ver seguramente en uno de los títulos principales. Dirá que oficialmente el gobierno anunció que la inflación es del 1.1%. Pero, a ver, algunos empresarios están diciendo, no, ese no es el número. El número es un poco más, 5.5, bueno, algunos dicen que es más, otros que es menos. Bueno. Tomás Bulat, a ver, ¿podemos dar los números oficiales? Vamos a dar los números oficiales. Digamos, para así iniciar después el debate. El dato, como bien dijiste, del IPC, el índice de precio del consumidor, salió 1,1%, lo cual implica que acumulado enero, febrero y marzo es 2,5%. Es el dato. En el desagregado, ¿qué fue lo que más subió en marzo? Lo cual era lógico y esperable, fue el tema educación. La educación, según el INDEC, subió 7,6%. Marzo, históricamente, todos los que tienen que ir a comprar, bueno, cuadernos, cosas para los chicos, saben que sube eso. La indumentaria, que es más cara. La indumentaria. Y indumentaria, de todas maneras, te cuento, subió solamente un 0,2% y lleva, de acuerdo al INDEC, una baja del 4,5% en el trimestre. O sea, desde enero hasta ahora hay una baja del 4,5%. En términos generales, esparcimiento, por ejemplo, para que tengas una idea, subió 1,1, llevándolo a 3,7, fue uno de los que más subió en el caso de marzo. Como también se divide mucho, el IPC se divide entre bienes y servicios. Esto quiere decir lo que, digamos, los bienes justamente cuando nosotros compramos, servicios cuando usted va al colegio, etc. Lo que viene subiendo fuerte desde diciembre es los servicios. Los servicios subieron 4%, mientras que los bienes, entre los cuales se incluyen alimentos y bebidas, solamente crecieron el 1,6%. Esos son los datos generales que tenemos. Yo quiero recordarles a la gente que esta es la encuesta que se hace en Capital y Gran Buenos Aires, nada más. Es decir, no es la inflación de todo el país, que ella sale recién en la cuarta semana del mes, o sea, en abril saldrá en la última semana de abril. Así que esos son los datos para la polémica. También salió el dato mayorista, 0,9%, y el índice de costo de la construcción, particularmente, viene muy bajo este año, creciendo solo el 0,6% llamativamente. Para no ser pobre e indigente se necesitan 982 pesos. Efectivamente. ¿Aumentó un 1,2%, un punto más de lo que subió el 1,1%. Y para no ser indigente se necesitan 445, que aumentó 1,3%. ¿Eso qué significa? ¿Que aumentó la pobreza y la indigencia o no? Eso significa que si los ingresos de esas personas aumentaron menos que el 1,1 o el 1,5, aumenta la pobreza o la indigencia. O sea, justamente después lo que viene, que el INDEC publica, es los ingresos. Entonces, cuando vos veas los ingresos, en función de eso se compara cuánto te cuesta ser pobre, cómo fueron los ingresos, y veremos. Pero esa información sale más adelante. Artemio López es analista político. ¿Qué tal, Artemio? Gracias por venir. José Luis Espérez, economista. Hola, con ellos vamos a discutir si estos números son creíbles o no. Artemio, ¿tu posición cuál es? Con respecto al número del INDEC, nosotros tenemos un índice de precio consumidor que realiza la consultora y tenemos para el mes de marzo 1,45 y el acumulado trimestral de 3,5. O sea, un poquitito arriba de lo que acaba de decir el gobierno. Sí, casi un 50%. O sea, es mucho. Sí, 2,5 a 3,5. ¿no? Para un índice es importante la diferencia. De todas maneras, con respecto a otras cifras que se escuchan por ahí de 4, 5, 6, sí, nosotros convalidamos un aumento de 1,45, que es muy diferente al oficial, pero está bien lejos de los puntos de máxima que yo he escuchado. Y según los números que manejás, ¿cuánto es al año? Bueno, la proyección al año es muy difícil establecerla. Nosotros tenemos una presunción de una inflación que va a estar en la franja entre 18 y 22% anual. Eso no podemos todavía, es muy difícil con un solo trimestre acumulado hacer una proyección porque hay comportamientos que son muy disímiles. Para Esper, ¿números creíbles o dibujados? Dibujados. Yo creo que me parece el mejor indicador de por dónde está la tasa de inflación es dónde se colocan las negociaciones salariales año a año. Ya el año pasado la negociación salarial estuvo cerca del 18-20%, y este año está entre 25 y 30%. Está un poquito más arriba todavía este año. Pero se arreglaron 19,5%. No, pero bueno, pero extras. Cuando le sumas los cambios de categoría, etcétera, etcétera, estás entre 25 y 30%. Okay. Así que yo creo que la inflación está por ahí. Cualquier otro número me parece, digamos, ningún sindicato en un gobierno de estas características va a permitir cada día los salarios reales. Sí, yo creo que hay que mirar la negociación salarial de dónde está para ver la tasa de inflación. Lo que publique el INDEC en materia inflacionaria es absolutamente irrelevante ya. Irrelevante. Sí. Ese número que vemos ahí, 1,1, ¿te parece irrelevante? Sí. Es un INDEC para Kirchner, digamos. Es un placer para él, digamos, publicar el número no sé por qué. Hay sospechas de por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué? La deuda pública crecería mucho más si se pusieron 20% de inflación. Usted sabe que si pone la tasa de inflación verdadera, que es donde se están haciendo las negociaciones salariales, en 6 años la quita de la deuda pública que se haría es parecida a la de marzo de 2005, que fue una quita homérica. Fue la quita más grande que Argentina le haya hecho una deuda pública. En 6 años, ¿eh?
al ritmo de 25-30% de inflación versus un índice oficial del 10%. Artemio. Sí, yo creo que el índice del INDEC efectivamente tiene baja credibilidad. Creo que hubo ahí un error conceptual del gobierno, más allá de que pueda haber obtenido ventajas coyunturales. En líneas generales eso fue una maniobra desafortunada, que ha hecho, entre otras cosas, que proliferen ahora una serie de indicadores de inflación que muy disímiles, vuelvo a insistir. De todas maneras, en líneas generales me parece que estamos lejos de una situación de inflación descontrolada, bastante lejos de una situación de crisis, y las negociaciones salariales, un poco avalando lo que decía Esper recién, yo creo que están indicando una salida para este año con una banda inflacionaria entre 20 y 23 puntos, porque creo que están ahí la mayoría de las negociaciones. Creo que en ese sentido me parece que este año va a cerrar con la paritaria firmada de 19.5, que con extra va a 23, va a cerrar sin reapertura de paritarias, porque me parece que la inflación va a estar en esa banda, ¿no? Artemio, uno de los, digamos, obviamente rubros que más preocupa es el tema de alimentos y bebidas. Sí. Usted estuvo siguiendo un poco con el tema del paro del campo. ¿Cómo fue la evolución exactamente de alimentos y bebidas? Y la segunda pregunta es, en este 2,5, 3,5 de diferencia entre el INDEC y la encuesta que hacen ustedes, ¿alimentos es el que explica gran parte de la diferencia? Sí, claro, yo creo que ahí está el punto de diferencia nodal. Nosotros, además de seguir el IPC, hacemos un seguimiento de la canasta básica alimentaria, que es la que fija la línea del valor de la línea de pobreza e indigencia, que es una canasta estrictamente de sobrevida calórica. Y ahí tenemos nosotros una medición desde el 3 de junio del 2007 que acumula ya 25 puntos y proyecta 30 para fin de año. O sea que efectivamente el gran componente... Perdón, 25, 30 25.1 para un pobre o un indigente es de una La pobreza y la acumulación. indigencia están creciendo. Es una no patada que, liga. a ver, En líneas generales ahí tiene la gran explicación, 1.45% de inflación de marzo, y está el gran problema a resolver, me parece, de aquí a lo que resta del año, es cómo morigerar de la mejor manera el impacto inflacionario de alimentos, que vuelvo a insistir, además de ser estratégico, impacta fundamentalmente en la base de la sociedad, donde hay mucha estrechez de ingresos. No olvidemos que el salario de la mitad de la población medio hoy en Argentina está apenas por arriba del valor de la línea de pobreza de 900 ¿Cuánto pesos. crees que va a impactar? Porque me imagino que en la inflación de abril se va a saber el impacto del problema del campo. Bueno, el campo tuvo este comportamiento. Durante el episodio del paro agrario, la canasta básica alimentaria aumentó 15% en 3 semanas. Algunos remarcaron a lo loco. Totalmente. Bueno, cualquiera que analice el comportamiento de los precios de los productos que existían se da cuenta de que el impacto que tuvo en una situación ya previamente complicada, un paro de las características como el que tuvimos, fue realmente importante. Luego, en la semana de normalización, desapareció esa diferencia. Pero Y te se quedan volvió... 15 puntos. los 15 puntos se morigeron, quedaron 2 puntos arriba, que nunca es una vuelta. Sí. Ya arrancamos con una inercia Pero mes quien subió de los 2 precios, puntos de abril. ¿cuándo los bajó? Yo no lo No, es decir, los precios con respecto al pico de 14 puntos de aumento se bajaron porque era insostenible esa situación. Pero Tampoco le vendés a nadie en ese momento. Claro Claro, que agregó complejidad, un tema que ya era complejo inicialmente, y yo creo que eso también hace repensar en las condiciones en que está hoy la situación de ingresos de una parte importante de la población, y sobre todo el acceso a este tipo de bienes muy básicos, ¿no? José Luis, te veo decir todo el tiempo no. Está así con la cabeza así. Todo. No, al contrario, tengo que mirarlo hacia la izquierda, pero mirarlo a Artemio. Sí. No, yo creo que la pobreza y la indigencia con la tasa de inflación verdadera que tiene alimentos, sin duda están subiendo, las dos. Si le pones una tasa de inflación en alimentos que es realista, ¿no? El mamarracho que hace Moreno del INDEC. Y creo que la distribución del ingreso, probablemente la promedio no, pero la brecha, la que toma los deciles más extremos, más pobres y más ricos, seguramente está empezando a aumentar. Así que el gobierno debería tomar especial cuidado y especial nota esto, porque en el 2009 tiene elecciones, digamos, ¿no? Con esta tasa de inflación los salarios reales te dejan de crecer, la pobreza y la indigencia te aumentan, y la equidad distributiva, que ha sido el caballito de batalla del gobierno, se te empieza a deteriorar, ¿no? Así que yo creo que al gobierno no le preocupa la tasa de inflación esta. Yo creo que le debería preocupar, no porque esta tasa de inflación te vaya a llevar a una hiperinflación o una crisis como 2001-2002. No es eso lo que está en discusión acá. ¿Y qué es? Lo que está en discusión es que la tasa de inflación tan alta te puede traer alguna desaceleración importante en la economía, no este año, sino en el 2009, año de elecciones.
Cosa que se te puede juntar con un deterioro de los indicadores sociales de pobreza, indigencia y de equidad distributiva. Eso es. Es eso. Pero no es un escenario de mega crisis tipo hiperinflación. Bueno, entonces tipo... coincidís con Artemio. Artemio dijo exactamente, lejos estamos de una inflación descontrolada. Cuidado. En Argentina nunca digas nunca, ¿no? Pero yo creo que hoy es mucho más probable en el mediano plazo que Argentina experimente, en el peor de los casos, una muy fuerte desaceleración del crecimiento por culpa de la tasa de inflación que de terminar defaulteando la deuda, devaluando a los Bueno, pavotes, para algunos economistas dicen que eso es bueno, que Argentina tiene que desacelerar el crecimiento. Un poco. A ver, el crecimiento a Kirchner se le va a desacelerar igual, aunque no haga nada y él siga con este programa de 25% aumento de salario, 40% aumento del gasto público, la economía igual se le va a ir desacelerando. De hecho, este año creo que vamos a crecer menos que el año pasado. Perdón, ¿por qué decís a él, a Kirchner? Bueno, a si Kirchner, es los ella. Kirchner. No, los Kirchner. Esto es una continuidad. Acá hay no una es... presidenta que se llama Cristina Kirchner. Ah, dale, Eduardo, vos sabés perfectamente que es una continuidad. Vamos a hablar con alguna cuota de franqueza en ese sentido, por favor. El gobierno de los Kirchner, el programa de los Kirchner, quería decir, diciendo lo económico, con esa tasa de inflación se te puede desacelerar igual la economía. Se te va a desacelerar. ¿Me pueden esperar 2 minutos? Sí. Tengo los títulos de 7:30. ¿Cómo ¿Se no? quedan? Gracias. Después les voy a mostrar una encuesta de Infobae.com acerca justamente del tema del INDEC. Es muy interesante. Es una mayoría abrumadora. Solamente te anticipo eso. Ya venimos.